Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a la Biblia. Espero que haya traído una Biblia y vamos a abrirla en la epístola a los Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. En esta tarde, mis hermanos, hemos titulado la meditación ¿por qué le preguntas a Dios? Y es así, ¿verdad? Como una pregunta, ¿por qué le preguntas a Dios? Y usted me dirá, porque muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, en las predicaciones, que hay que preguntarle a Dios sobre ciertas cosas. Pero en esta tarde vamos a hablar un poquito de algunas cosas o situaciones en las que pues no deberíamos preguntarle a Dios porque ya las sabemos o porque son respuestas a veces obvias. Ya lo tenemos, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque nos permite, Señor, meditar en tu palabra, porque cada día, Señor, tú trabajas nuestras mentes y nuestros corazones y nos ayudas para que podamos, Señor, actuar conforme a tu voluntad. Te ruego que tomes control de todo lo que se diga durante este mensaje, porque todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero preguntarle si usted alguna vez se ha sentido confundido, se ha sentido dudoso de ciertas cosas que tenemos que hacer en la vida. Y a veces decimos, pues fíjese que no sé qué hacer. Estoy entre sí y no, dicen algunas personas. Bueno, no sé qué será eso, pero estoy entre sí y no. No estoy del todo seguro de hacer algo. Pero a veces, internamente, nosotros tenemos un deseo. Nosotros tenemos una predisposición a ciertas cosas. Pero muchas veces, por alguna razón, no queremos asumir la responsabilidad personal de tomar decisiones. Y por eso muchas veces vamos y preguntamos cosas que ya sabemos, o preguntamos cosas que son obvias, como yo le decía hace un momento. En el ministerio pastoral se da mucho este tipo de situaciones, donde hay personas que se acercan y dicen: pastor, quiero hacerle una pregunta. Quiero que usted me oriente, quiero que usted me dé un consejo. Y a veces uno dice, bueno, debe ser alguna cosa muy difícil, ¿verdad? Porque si viene a hablarlo de manera particular, de manera privada, es porque quizás es un tema que nunca hemos hablado en los cultos, que no es una doctrina que ya tenemos formada en nosotros, sino algo que se sale de todas estas cosas. Pero en esas preguntas muchas veces nos encontramos con situaciones que uno dice, no sé por qué me está preguntando esto, si la respuesta es obvia, si la respuesta es fácil. Por ejemplo, esto solo es ilustración, no estoy diciendo que alguien me pregunta de eso. Por ejemplo, alguien puede llegar y me dice, mire, yo no hallo qué hacer. ¿Por qué? Porque el hombre de mi vida no se quiere casar conmigo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le diría usted a esa persona, a esa muchacha que pregunta eso? Lo primero que habría que hacer es preguntarle quién es el hombre de su vida. Y muchas veces resulta que el hombre de su vida, según ella, es un hombre casado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué preguntamos cosas que ya sabemos la respuesta? Él no quiere casarse conmigo. No, es que ya está casado, ¿y qué va a hacer? Usted no tiene que andar ahí porque ese es territorio prohibido según lo que la Biblia dice. Amén. Pero muchas preguntas como esta surgen a través del tiempo.
no hallo cómo hacer, tengo una gran necesidad y fíjese que allá en la empresa, allá donde yo trabajo, ahí hay cosas que a mí me servirían para suplir mi necesidad y allá las están botando. ¿Me las puedo llevar? ¿Cuál será la respuesta, hermano? No, porque no son suyas. Y si usted las agarra, entonces usted está, ¿qué? Robando. Amén. Pero a veces buscamos que alguien nos diga algo cuando nosotros ya tenemos una idea, cuando nosotros ya tenemos una situación en la que estamos participando, y muchas veces buscamos que alguien nos dé la autorización, por decirlo así, ¿verdad?, para seguir en el error y para después tener a quien echarle la culpa. Amén. Esto pasa mucho. Y es justamente porque o no queremos asumir nuestras propias responsabilidades, o a veces de verdad pudiera ser porque hay un grado muy alto de ignorancia. Y eso se permite, pues sí, a las personas que son nuevos en la iglesia, aquellos que no tienen mucho conocimiento de la Biblia todavía, que están empezando, que están conociendo, le valemos ciertas cosas de esta naturaleza, porque puede venir otra pregunta como esta: mire, yo estoy casada y yo a este animal ya no lo aguanto, ¿lo puedo dejar? ¿Cuál sería la respuesta, mi hermano? ¿Lo puede dejar? ¿Lo debe dejar? La respuesta siempre tiene que ser bíblica. Y la Biblia dice que el hombre no se separe de la mujer, ni la mujer se separe del hombre. Preguntas que ya hemos escuchado y que ya hemos hablado aquí también, ¿como cuál? Como aquellas que dicen: pero mire, si yo soy cristiana, me hice cristiana, recibí a Cristo hace poco, pero mi esposo es inconverso, ¿lo tengo que dejar? ¿Cuál sería la respuesta? Que no, porque la Biblia dice que la mujer cristiana no deje al otro, amén, aunque no sea cristiano. Pero ¿cuántas veces nosotros andamos preguntando cosas? Ojo, aclaro, estoy hablando a los que ya tenemos tiempo de estar en la iglesia en este sentido y que ya conocemos esas cosas. Pero ¿cuánta gente pregunta esto porque en realidad ya tiene la idea de separarse? Y lo único que quiere, ¿qué es? Es una autorización de alguien para después decir: es que yo lo hice porque el pastor me dijo. Pero ya tenía la idea. Lo único que quería era encontrar el empujoncito final a quien echarle la culpa. Muchas veces hacemos lo mismo con Dios. Y vamos nosotros a la oración a veces a preguntarle a Dios cosas que Él ya nos ha respondido. Le voy a preguntar algo, mi hermano. Dios nos ama. ¿Usted lo ha dudado alguna vez? ¿Y qué pasó cuando oramos y Dios no respondió? ¿Y qué pasó cuando de repente sucedió algo que lo sentimos pero desastroso en nuestra vida, que nos causó dolor, que nos causó angustia, malestar, cualquier cosa de esas? ¿Qué sucede? Comenzamos a dudar del amor de Dios. Tal vez a ustedes no les ha pasado, tal vez a mí sí. Tal vez alguna vez pensé: bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué sucedió? ¿Será que Dios me habrá abandonado? Le pregunto yo, ¿Dios abandona a sus hijos? No, ¿verdad? Pero muchas veces ese tipo de situaciones vienen a nuestra mente y nosotros, ¿qué decimos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, es que Dios no nos ha abandonado. No deberíamos preguntarle esas cosas a Dios. ¿Por qué me has abandonado? No te ha abandonado Dios. ¿Por qué será que me pasó tal cosa? ¿Ya revisaste tu camino? ¿Ya revisaste tu manera de actuar? ¿Es Dios quien te dejó o eres tú que te metiste en problemas que no deberías? ¿Estamos aquí? Entonces, venimos muchas veces a hacer preguntas que no le deberíamos hacer a Dios. Dice la Biblia en
Santiago capítulo 1, versículo 5. Pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cómo dice la Biblia? Pídala a Dios, ¿verdad? ¿Y qué hará Dios? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ok, ¿puedo yo ir a buscar sabiduría de Dios? Claro que sí, pero una cosa es buscar sabiduría de Dios, consejo de Dios, y otra cosa es buscar que alguien me diga que sí a las cosas que yo ya he pensado, ya he deseado y que ahora quiero que alguien me diga sí, hazlo, no hay ningún problema, y sentir mi conciencia tranquila y actuar como si aquello que nos han dicho fuera realmente bueno lo que estamos haciendo. Les voy a hacer una pregunta difícil el día de hoy. Será difícil quizás para los jóvenes. Si usted va a buscar novia o novio, ¿dónde lo debe buscar? Podrá, o debería más bien, porque de poder pueden. ¿Debería una joven cristiana buscar un novio inconverso? No. La respuesta es fácil, es no. ¿Debería un joven cristiano buscar una novia inconversa? La respuesta es fácil, es la misma, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Aquel que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, lógicamente no va a encajar con lo que la otra persona quiere hacer, y eso puede generar un problema. Pero ahora quiero que me entienda algo. Ve la diferencia de la Biblia cuando habla de una persona soltera o de una casada. Porque al soltero le dice, no te unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero al casado, una vez casado, ¿qué le dice? Que no deje al otro aunque sea inconverso. ¿Estamos aquí? Entonces, estas cosas nosotros debemos saberlas para que a la hora de actuar en cualquiera de estas situaciones, mi hermano, usted no diga, no hay o qué hacer. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio una respuesta. Dios ya nos dejó las indicaciones para ese tipo de preguntas. Entonces, tenemos que tomar lo que Dios ya nos dijo y actuar de la manera que Dios nos ha dicho. Pero como yo quiero dejar a la otra persona, entonces voy y pregunto. ¿Sabe qué es lo que estamos buscando realmente? Es una justificación para desobedecer el mandamiento de Dios. Y muchas veces, lastimosamente, sucede este tipo de situaciones. Quiero que veamos por un ratito un par de ejemplos bíblicos con relación a esto. Por ejemplo, usted se acuerda de un personaje de la Biblia que se llama Gedeón, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de Gedeón, que fue llamado para liberar al pueblo de Israel de la opresión del pueblo que en ese momento les llegaba a robar, a quitar la comida y todo lo que tenían? Cuando a Gedeón le hacen el llamado, ¿qué fue lo que dijo Gedeón? Primero se quedó haciéndose, como decimos nosotros, el suizo, ¿verdad? Se quedó haciéndose loco. Hombre valiente y esforzado, varón valiente y esforzado, le dijo el que lo llegó a visitar, ¿verdad? ¿Y él qué hizo? Heme aquí, dijo, no, ¿verdad? Se quedó quizás así, ¿verdad? Viendo para todo. ¿A quién le habla usted? A usted. Ah, ¿y a mí por qué? Es que Dios quiere que hagas tal y tal cosa. Yo. Y yo no creo. De todos los de mi casa, el más dundo soy yo. Entonces, eso es para resumirlo todo lo que dijo Gedeón, ¿verdad? Él dijo que era el menor, que era el más pobre, que no sé qué, un montón de cosas. Sí, le dijo, pero Dios a ti te ha llamado. ¿Y qué voy a hacer? Vas a ir y vas a vencer a aquel ejército grande que está allá. Y otra vez Gedeón, no lo dice así la Biblia, ¿verdad? Eso me lo estoy inventando.
Y otra vez Gedeón, yo voy a hacer eso. Sí, Gedeón, tú vas a ir. ¿Y está usted seguro que soy yo? ¿Verdad que parece ridículo? Pero esa es la actitud de Gedeón. Vaya pues, entonces sí, pero que Dios me dé una prueba. ¿Sabe cómo se le llama esto? Incredulidad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y la pregunta es, ¿qué es la fe? Es la confianza que nosotros depositamos en la palabra o en las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Qué le mandó a decir Dios a Gedeón? Te daré victoria sobre aquel pueblo. Punto. ¿Qué más necesitaba saber Gedeón? Nada. La palabra de Dios había sido dada. Es lo único que tenía que hacer a partir de ese momento era, Señor, ¿cuál es el primer paso? Y esa sí es una pregunta válida, fíjese. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, te daré victoria. Pero él podía decir, pero yo no soy guerrero. ¿Qué debo hacer ahora? Pero en lugar de eso, lo que Gedeón dijo fue, primero, no creo que sea yo. Segundo, que Dios me dé una prueba. ¿Cuántos han leído la historia de Gedeón? Pocos, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Gedeón al final? Pidió una prueba. ¿Y qué hizo Dios, mis hermanos? Le concedió la prueba para que él dejara su incredulidad. ¿Pero qué hizo posteriormente Gedeón? Pidió otra prueba más. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Se la concedió también. Y después de esta segunda prueba, ¿qué hizo, mis hermanos? Pidió una más. O sea, yo creo que ya al final Dios le iba a decir, bueno, mira, querés o no querés, o sea, al final. Pero no, qué grande es la misericordia de Dios, que al final le dio la tercera prueba. Y hasta entonces Gedeón comenzó a creer verdaderamente que el llamado era para él. Amén. Fíjese que aquí hay cosas de esto que nos deben servir a nosotros, porque usted me dirá, ¿y por qué estamos hablando de esto? Por una razón. Porque el día de hoy usted quizás se pregunta, ¿cuál es mi propósito en esta iglesia? ¿O cuál es el propósito de mi vida dentro del plan que Dios ha establecido? ¿Qué debo hacer yo? ¿Yo por qué estoy aquí? Y usted debe saber que usted está aquí en primer lugar porque Dios le ama. En segundo lugar, porque Dios quiere que usted sea una herramienta útil en la mano de Él. Una persona que Dios pueda utilizar para llevar salvación, para llevar bendición, para llevar consuelo, para llevar lo que sea necesario de parte de Dios a muchas personas. ¿Estamos aquí? Pero a veces nosotros decimos, pero ¿y por qué yo? Hermano, no haga como hizo Gedeón, no haga como hizo Moisés. ¿Se acuerda Moisés? Moisés, acércate, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Y yo veo el fuego, ¿verdad? Decía Moisés, pero ¿y quién me habla? Es la zarza, es el fuego de Dios ahí llamándote para que vayas a cumplir tu misión, para que cumplas el propósito por el cual naciste, para que cumplas el propósito por el cual eres israelita y para que cumplas el propósito por el cual tú eres cristiano y estás en esta iglesia. Es lo mismo exactamente. Pero ¿qué dijo Moisés? Señor, pero si yo soy torpe de lengua, yo no sé hablar. Muchos aquí el día de hoy podrán decir, pero hermano, ¿y yo cómo hago si a mí me da pena hablarle a la gente? Si a mí me mata, si me pone enfrente para hablar en público, yo no puedo. Y eso es lo mismo que decía Moisés. Y eso es más o menos la misma actitud que tenía Gedeón. Pero al final de cuentas, ¿cuál es la idea? Es que si no vences tus temores,
Si no vences tus miedos, no podrás cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Estamos aquí? ¿Y cómo te quedarás? Como un hombre o como una mujer frustrada, preguntándole a Dios las cosas que son obvias. Y luego Dios pudiera decirnos, ¿por qué me preguntas si yo ya te había dicho? Porque usted podrá decir después, pero mire, ¿y por qué es que Dios no se manifiesta en mi vida? ¿Y por qué es que Dios a muchas personas les da bendiciones, a muchos otros les hace milagros, a muchos otros les ha llevado provisión de manera milagrosa cuando tuvieron gran necesidad? ¿Por qué a mí no? Y entonces es una respuesta obvia, como yo decía antes, porque tú no quisiste tomar el llamado que Dios te hizo. Si Abraham no toma el llamado de Dios, porque hubiera dicho, ay Señor, es que mire, yo no soy de andar de aquí para allá, yo me quiero quedar aquí donde estoy, aquí me siento bien. Abraham no hubiera sido el padre de la fe como lo conocemos hoy. Si Noé hubiera dicho, Señor, ¿y yo para qué voy a trabajar tantos años? Mira, me van a doler las manos, a mí no me gusta, la gente se va a burlar de mí, me da pena que vengan a decir aquí que estoy loco haciendo un barco cuando aquí no hay ni mar, ni río, ni nada. Si él no hubiera hecho eso, se hubiera ahogado cuando vino el diluvio, él y su familia. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Si Moisés no hubiera recibido el llamado de Dios, y no se hubiera atrevido finalmente a hablar, aunque él se consideraba torpe de lengua, Moisés no hubiera sido lo que representa hoy en la historia bíblica. Moisés no hubiera sido el líder que fue y libertó a Israel de la esclavitud en Egipto. Hubiera sido ¿quién? Una pobre persona que hubiera quedado quizás en la historia bíblica como un ejemplo que nosotros no deberíamos seguir. Pero al revés, la cosa es distinta, ¿verdad? Porque él se atrevió al final, a pesar de sus dudas, a pesar de no sentirse el mejor, ni de creer que fuera él el más apto para hacer algo. ¿Sabe qué hizo? Se atrevió a seguir el llamado de Dios. Y eso es lo mismo para nosotros, mis hermanos. ¿A cuánta gente he oído decir yo, no en otro lado, aquí con nosotros, es que mire, es que a mí me da pena? Óigame, bote la pena. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Bote la pena. El llamado de Dios, óigame, es más grande que cualquier pena o que cualquier vergüenza que nosotros podamos pasar en la vida. La recompensa que Dios tiene para nosotros es mayor y es más grande que cualquier sacrificio que nosotros tengamos que hacer acá en la tierra. ¿Estamos aquí, mi hermano? ¿Me está entendiendo de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mire, ya no se haga preguntas obvias. Señor, quieren que pase a cantar, ¿será tu voluntad? Óigame, Dios quiere que todos le alabemos, Dios quiere que todos le cantemos. Señor, ahí están invitando para ir a hacer un culto a otro lado y yo tengo que ir, Señor. ¿Cuál será la respuesta? Dígamela usted de una vez. La respuesta es sí, usted tiene que ir. ¿Por qué? Porque usted es parte de esta iglesia. Voy a ir al principio. Porque usted vino a este lugar no por casualidad, sino porque Dios lo trajo. Y repito lo que he dicho por mucho tiempo, y si Dios lo trajo, Dios tiene un propósito para usted. Ahora, se va a cumplir el propósito si deja las dudas, si deja la incredulidad y deja de poner tanto pretexto como los personajes que le mencionaba hace un rato. El propósito de Dios se cumplirá en usted. Y entonces usted podrá ver la gloria de Dios en lugar de la frustración que muchas veces se siente, ver cómo otros triunfan y yo me quedé igual
o peor que como estaba antes. Y usted dirá, ¿y por qué los otros triunfan? Le cuento algo antes que se me olvide. Viene una ilustración a mi mente. Alguien me dijo un día, llevé mi carro a un taller por ahí, y el hermano que me atendió me dice, mire, y se ha dado cuenta de tal cosa, y fulano puso un taller por allá, y esto. Sí, le dije, yo sé. Ah, no, me dijo, pero él, fíjese que el suegro de él es el mayorista de no sé qué cosas, de aceites y todo esto. No, hombre, me dijo, así cualquiera prospera. En otras palabras estaba diciendo, mire, yo no prospero, yo me he quedado en una cosa pequeña porque yo no tengo quien me respalde, porque yo no tengo las palancas que tiene aquel. Aquel ha prosperado, pero es porque le han ayudado, es porque ha tenido gente allí pudiente que ha estado con él. Mi hermano, el Dios aquel es el mismo Dios de él. El Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Noé, el Dios de toda esa gente es el mismo Dios nuestro. Si aquellos pudieron por la fe, como dice la Biblia en Hebreos 11, conquistar ciudades, si pudieron conquistar reinos, si pudieron hacer hazañas, le pregunto yo, ¿no podremos nosotros también? ¿Qué nos hace falta a nosotros? El lunes predicaba algo de esto ahí en Ilopango y decía yo, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta un corazón apasionado. Nos hace falta sentir ese fervor, ese deseo de querer conseguir algo de la mano con Dios. Nos hace falta tener la valentía de levantarnos de la comodidad en la que a veces estamos y de ir al sacrificio para conseguir ver y disfrutar la gloria posterior al sacrificio. Óigame, Jesús nos dio salvación y vida eterna al precio de la vía dolorosa, ¿se acuerda? Al precio de la muerte y resurrección de Él. ¿Estamos aquí? ¿Qué fue más grande, mi hermano? ¿La humillación, el oprobio, los golpes, la crucifixión o la gloria posterior cuando Jesús resucita? ¿Qué fue mayor, le pregunto? Fue mayor la gloria posterior, fue mayor el resultado final, porque si Cristo, dice la Biblia, no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería también nuestra fe. Sin embargo, sabemos que Cristo resucitó, y como resucitó, miles y millones de personas iremos un día a vivir con Él en el reino de los cielos que Él ganó para nosotros. ¿Estamos aquí? Pero ¿qué sucede en nuestra vida? Queremos todavía quedarnos preguntándole a Dios cosas que ya sabemos. Señor, ¿será que te sirvo? No le pregunte a Dios. Dios quiere que le sirvamos. Señor, ¿será que debería ir al culto o ya no voy? No pregunte cosas que usted ya sabe. Usted debe ir al culto. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Señor, ¿será que yo debo amar a mi prójimo? Pues porque mira qué difícil es. Estos prójimos no se dejan amar. Hermano, ¿es necesario amar al prójimo o no? ¿Le debo preguntar a Dios? Eso es como cuando usted va caminando y se cae, ¿verdad? Y llega alguien y lo ve allá, te caíste. No, le dice, yo así me siento. Pues sí, o sea, pues sí se cayó, ¿verdad? ¿Cuál debería ser la pregunta mejor? Y ni esa te ayudo, no, ni eso, sino que le voy a ayudar de una vez porque se cayó. Pero a veces así actuamos nosotros con Dios. Hay cosas que ya no debemos preguntarle a Dios. Simplemente tenemos que pasar, ¿a dónde? Tenemos que pasar a la acción. ¿Por qué preguntamos cosas que no deberíamos? Número uno, le dije hace un momento, por la incredulidad. ¿Qué debemos decir? Señor, ayuda a mi incredulidad, como le dijo aquella persona que fue a pedirle sanidad. ¿Qué le dijo el Señor? Que sea como crees. ¿Y qué dijo él? Ayuda a mi incredulidad porque no alcanzo a creer
que de verdad el milagro se va a realizar en mi vida? La incredulidad hay que comenzarla a botar. Le decía, para los que estamos aquí, ¿y será que Dios podrá hacer algo grande con nosotros? Pero es que ya no diga eso. La Biblia dice, y no lo digo porque nosotros seamos eso, pero la Biblia dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte, para avergonzar a los sabios. Eso está diciendo, no depende de tu condición, depende de quién te llamó y quién te respalda en lo que vas a hacer de ahí en adelante. Y si Dios llamó, Dios respalda, y si Dios respalda, hay victoria. Entonces, no tenemos por qué quedarnos limitados y decir simplemente, es que eso no es para mí. O venir y decir, es que yo no puedo. Recuerde que ya lo hemos hablado acá, y para un cristiano decir que no puede es pecado. ¿Estamos aquí? ¿Sabe por qué? ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos fe? ¿Qué es la fe? Creer firmemente en las promesas de Dios. Y al que cree, dice la Biblia, ¿cuánto le es posible? Todo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Hay algo que usted no pueda hacer? Ahí está la cuestión, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que pensar hoy? Ya no pensemos en nuestras limitaciones. Eso no importa. Es que mire, fíjese que yo tal cosa, ya olvide eso. Señor, aún con mi debilidad, aún con mis defectos, aún con mis limitaciones, aquí estoy para lo que tú mandes. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama victoria. Le voy a decir por qué. Porque todo lo que a usted le haga falta, Dios se lo va a dar para cumplir el propósito. Es así. Entonces, nosotros a veces nos quedamos, como le decía hace un momento, deseando cosas, frustrados. El evangelio no era para mí. Yo fui a la iglesia y fíjese que nada sucedió en mi vida. ¿Te involucraste? ¿Te metiste de verdad en esto? ¿O qué hiciste? ¿Fuiste de paseo nada más? Si fue así, viste muchas cosas que Dios hizo en otras personas, pero no viste lo que Dios podía hacer en ti. La idea aquí, mis hermanos, es que alabemos y glorifiquemos a Dios con lo que Él hace en los demás, pero también que experimentemos en nuestra propia vida lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros somos capaces de creerle a Él. Y eso es una cosa distinta. Y allí es donde nosotros tenemos que ir. Sabe que hay actitudes a veces muy negativas en nosotros, que no nos dejan avanzar. Ponemos 1000 excusas, ponemos 1000 pretextos para querer hacer la voluntad de Dios. Y a veces nos escudamos diciendo que no sabemos cuando ya sabíamos. Y eso se llama, mis hermanos, desobediencia. ¿Estamos aquí? Porque al que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es contado por pecado. ¿Cuántas cosas sabemos nosotros que debemos hacer? ¿Cuántas de esas estamos dudando si las hacemos todavía? ¿Cuántos pasos de fe sabemos que tenemos por delante y que deberíamos comenzar a dar y a caminar y a avanzar? Pero todavía estamos pensando a ver cuándo Dios nos avisa. Si Dios ya lo dijo, si Dios ya lo dejó a través de la Biblia. Hay cosas en las que nosotros debemos comenzar a caminar sin que nadie nos diga, porque ya lo sabemos. ¿Sabe cómo es esto? Como aquellos que asisten a alguna iglesia, asisten a algún culto, y usted va y les dice, mire, disculpe, ¿le gustaría a usted recibir a Cristo este día? Y hay gente que dice, no, porque yo quiero sentir
Yo no sé qué es lo que quieren sentir. Es que yo quiero que Dios me hable. Si el que te está hablando va de parte de Dios, Dios es el que te está llamando. Pero esta gente no sé qué es lo que quiere. Otros dicen, es que quiero sentir el toque, es que yo no sé cuál toque, ¿verdad? Pero es que quiero sentir no sé qué. Mis hermanos, Dios habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Dios habla a través de los predicadores, Dios habla a través de los evangelistas, Dios habla a través de las personas. Pero a veces, ¿qué es lo que sucede? Es que no queremos obedecer. Y en otras ocasiones, mi hermano, no sé si a usted le ha pasado. ¿Cómo se siente usted cuando de repente le dicen, mire, usted vino a pasar consulta de tal cosa? Sí. ¿Usted fulano de tal? Sí. Mire, fíjese que le vamos a hacer otros exámenes. ¿Y por qué? No, es que solo, tranquilo, son de rutina. Cuando le digan eso, no les crea que es mentira. Pero entonces, solo es de rutina. No, algo ha pasado. Y como uno lo percibe, uno dice, vaya, sí, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el temor de ese momento? Que los resultados que vengan desaten algo que usted nunca en la vida quiso escuchar. Que vengan y le digan, mire, fíjese que salió mal en esto, esto y esto, así es que usted va a estirar la pata. Ya lo sabemos, todos nos vamos a morir, ¿o no es cierto? Pero cuando oímos eso, decimos, esto es lo que yo jamás hubiera querido escuchar en mi vida. ¿Estamos aquí? A veces sucede que tenemos temor a ciertas respuestas, incluso de Dios. Entonces, preguntamos lo obvio, porque quisiéramos a veces tener la esperanza de oír algo diferente a lo que nosotros ya sabemos. ¿Cree que si yo vivo una vida mundana, aún siendo cristiano, cree que me va a ir bien? ¿Verdad que la respuesta es obvia? ¿Por qué lo pregunta? Porque tiene miedo a lo que le va a pasar por el estilo de vida que ahorita usted está queriendo vivir. Y tiene miedo a la respuesta, pero tiene la esperanza de encontrar en algún lugar a alguien que le diga, no te preocupes, puedes vivir tu vida mundana como te dé la gana, pero como donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a todo te va a ir bien. Mentira. Pero hay predicadores que dicen esto. ¿Estamos aquí? Pero hay gente que enseña este tipo de situaciones que no son correctas, que no es verdad. Y entonces, ¿qué sucede? Personas se amontonan a escuchar falsas doctrinas. ¿Por qué? ¿Se acuerda que dice la Biblia? Por la comezón que tienen en los oídos. No solo de conocer y escuchar cosas nuevas, sino de escuchar aquello que les satisface. De escuchar aquello que les ayuda a reforzar lo que ellos están haciendo ya. ¿Estamos aquí? Eso no es bueno. Finalmente quiero compartir con usted, yo hice una pequeña investigación así rápida, cuáles son las preguntas más frecuentes que como cristianos nosotros le hacemos a Dios y que no deberíamos hacerle. Número 1, si usted se equivoca en algo, ¿qué siente después? Bueno, no digamos equivocación, usted pecó en algo. Como dicen nuestros hermanos de otras denominaciones, usted se cayó. ¿Ya ha oído eso? Vaya, se cayó, se dio un suporrazo por ahí, vino raspado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Realmente Dios me perdonará? Es una pregunta muy frecuente. ¿Por qué? Porque hay una culpa que nos acusa, que nos hace sentir mal, y a veces comenzamos a pensar, ¿y será que de verdad Dios me va a perdonar? ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? ¿Perdonará Dios? Sí, porque si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Dios?
fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si vengo a Él en arrepentimiento, confieso mi pecado y Dios me perdona. Amén. Ojo, en arrepentimiento significa ya no seguir en lo mismo. Entonces, ¿debo preguntarle a Dios, ¿realmente me va a perdonar? No, ya está escrito. Allí está escrito. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Lo perdonó el padre? Sí, ¿verdad? Y si usted hace algo similar a lo del hijo pródigo y vuelve al padre, ¿el padre lo perdonará? Sí, allí tenemos la enseñanza. Personajes bíblicos que usted se acuerde que fallaron y que de todos modos Dios los perdonó. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Negó o no negó al Señor? ¿Una vez? 3 veces. Y finalmente fue perdonado, fue restaurado, fue usado por Dios. Sí, amén. Tenemos ejemplos. Entonces, ¿debo venir yo ahora a decir, Señor, ¿y de verdad me vas a perdonar? No, confiese su pecado, arrepiéntase y sepa que ha sido perdonado, porque eso es la fe. Entonces, hay otra pregunta. ¿Y de verdad Dios me ama? ¿Será que de verdad Dios me ama? O sea, ¿será que Cristo de verdad vino y murió en la cruz por mí? Yo creo que por todos los demás sí, pero por mí quién sabe. No ande preguntando eso. ¿Por qué, mi hermano? Porque dice la Biblia, mas Dios muestra su ¿qué? Su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Óigame, alguien que fue capaz de morir por mí, ¿puedo preguntarle si de verdad me ama? No, ¿verdad? Eso es como cuando su hijo le dice a la mamá, tú no me quieres. Y usted dice, cipote bruto, ¿verdad? No sabes que doy la vida por ti si fuera necesario. Amén. Así nos vemos nosotros con Dios. Señor, ¿y tú me amas? Ay, hijo, Jesús murió en la cruz por ti. Llevó la corona de espinas. Sufrió la apaleada que te tocaba a ti. Y todavía preguntas que si te amo. ¿Verdad que no tiene sentido preguntar eso? Es que ese es un hecho. Ya lo sabemos. Dios nos ama y punto. No hay discusión. La siguiente pregunta: ¿por qué permite Dios el mal y el sufrimiento? Es una pregunta interesante, pero muchos cristianos la hacen. ¿Por qué Dios permite que yo pase por situaciones difíciles? ¿Sabe usted que las situaciones difíciles muchas veces se convierten en el combustible de nuestra fe? Porque cuando estamos en las situaciones más difíciles de nuestra vida, es cuando nosotros vamos a la Biblia y agarramos las promesas de Dios y las hacemos nuestras. ¿Por qué? Porque estamos, como dicen algunos, topados al cerco. Porque no tenemos para dónde. Y entonces decimos aquella expresión, ¿verdad? Es que aquí solo Dios, y no hay expresión más bonita que esa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted dice eso significa, yo ya no creo en la medicina, yo ya no creo en los médicos, yo ya no creo en la tecnología ni en la ciencia, yo creo que el único que me puede sanar o salvar es Dios. Y entonces Dios se manifiesta y dice, ya ves que no pudieron, aquí estoy yo que te amo y que sí puedo. Amén. Entonces, esto a veces le preguntamos a Dios, ¿por qué pasamos por estas situaciones? Pasamos por estas situaciones para ser moldeados, para que nuestra fe se purifique, para que nuestra fe se afirme y finalmente, acuérdese que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y ojo que ese versículo dice así, lo voy a leer, dice,
Oiga cómo comienza. Y sabemos, oiga cómo dice, y sabemos. ¿Cuántos lo sabemos? Todos los que estamos aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos. Entonces, vino el sufrimiento, vino la crisis, vino el problema. ¿Para qué vino? Esto es difícil. Para mi bien. ¿Sabe usted que hay personas que son muy orgullosas y el orgullo es una barrera con Dios? ¿Qué hace Dios? Te bota el orgullo, así de fácil. Pero para botarle el orgullo a una persona que está en eso, ¿qué cree que tiene que pasar? ¿Usted cree que es así? Ay, vaya, aquí dejo mi orgullo, ya hoy soy una persona humilde. ¿Usted cree que es así? No, es a través del quebranto, es a través del sufrimiento. Es que yo me la pico. De repente no tiene para comer. De repente tiene necesidad de aquellos a los que él consideraba indignos de ser sus amigos. Y entonces, ¿qué le toca? Botar su orgullo e ir en busca de ayuda. Y entonces llega aquel que usted veía ya todo arruinado y le dice: no te preocupes, yo ya viví estas situaciones, sé lo que está sufriendo y por eso compartiré contigo. Ay, Señor, ¿y el orgullo? Y entonces el orgulloso se tiene que tragar su orgullo y tiene que decir: muchas gracias por compartir este poquito conmigo, porque el poquito que ahora tiene, que ahora le dan, lo comienza a valorar, porque ha llegado de tener a no tener, de poder a no poder. Y eso, mi hermano, dirá usted, ¿qué de bueno puede tener eso? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los humildes encuentran la gracia de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces a veces uno dice: pero yo sufro, no sé por qué. Hermano, porque quizás vivimos en desobediencia, hombre. ¿Y qué quiere Dios? Que no nos vaya mal. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte, ¿verdad? Entonces, voy a seguir en desobediencia, significa voy a seguir pecando contra Dios. ¿Qué me va a pasar, mi hermano? Me va a ir mal. Continúo, me va a ir peor. Y entonces, ¿qué hace Dios? Viene Dios y corrige. Viene Dios y mete su mano y quebranta para que te regreses. Pero ¿por qué está haciendo Dios eso? Porque no quiere que llegues al colmo, donde estés en el punto donde ya no hay regreso. ¿Estamos aquí? ¿Sabe usted que hay un punto donde ya no hay regreso? Dios no quiere que lleguemos ahí. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Quebranta, castiga, quita cosas. Y de repente usted dice: ¿cómo es posible que yo haya llegado a tan grande necesidad? Es porque estás caminando por un camino equivocado. Y Dios no quiere que llegues al final de ese camino, porque a ti te pareció muy bonito el camino, pero al final Dios sabe que es un camino de muerte. ¿Estamos aquí? Entonces, mi hermano, el sufrimiento es para purificar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe y también muchas veces para evitar daños mayores en nuestra propia vida. La siguiente pregunta es: ¿vale la pena obedecer a Dios? ¿Usted se lo ha preguntado alguna vez? Ay, no sé, estoy indeciso. No sé si vale la pena ser cristiano. No sé si vale la pena servir. No sé si vale la pena esto, lo otro. Hermano, ¿deberíamos preguntarnos esto? No. Porque no hay nada ni nadie en el mundo que nos prometa o que nos pueda dar lo que Dios nos da. ¿Estamos aquí?
Entonces, ¿valdrá la pena obedecer a Dios? Claro que sí, porque la obediencia es la puerta que nosotros abrimos a las bendiciones que Dios ya preparó para nosotros. ¿Se acuerda usted de las promesas a la obediencia que están en Deuteronomio 28? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo dice ahí, mis hermanos? Y estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Está diciendo, mira, si obedeces, abres una puerta, pero tremenda, grandota, para que todas las bendiciones, y hace una lista que por cierto es bien grande, ¿verdad? ¿Cuántos la conocen? Si no la conoce, léala. Deuteronomio 28, del 1 en adelante, ¿ok? Y va a encontrar: bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendito aquí, bendito allá, bendito en todo. O sea, ¿quién abrió la puerta? La obediencia. ¿Valdrá la pena entonces, pregunto yo, obedecer a Dios? Claro que sí vale la pena. Que a veces nos confundimos porque pasamos momentos difíciles, pero es parte de nuestra preparación, es parte del crecimiento en la fe que nosotros debemos tener. Pero finalmente, siempre valdrá la pena obedecer a Dios. Siguiente pregunta. ¿Será que Dios me da algo mejor si dejo lo que Él no aprueba? Le voy a decir algo. Aquí no se da esto, aquí en Montañita, pero en otros lugares sí. Hay cristianos que viven doble vida. ¿A qué me refiero? Una vida pública, la apariencia, y una vida real, la privada. Y en esa vida privada, a veces hay cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? Pero no dejamos lo privado porque no nos han descubierto. Y vivimos en la apariencia de lo público. Y entonces, ¿qué sucede? Venimos a veces en nuestra mente, es que se me cruzó una palabra por ahí, en nuestra mente, y decimos: ¿y si dejo aquello que no está bien, será que Dios me da algo mejor? ¿Cuál sería la respuesta obvia a esto? La respondemos con la respuesta de la pregunta anterior. ¿Vale la pena obedecer a Dios? Ya dijimos que sí, ¿verdad? Dejar aquello que no está bien por hacer lo que está bien, ¿traerá bendición? Claro que traerá bendición. Pero nosotros tenemos muchos temores. Nos da miedo dejar el placer. Nos da miedo dejar lo que nos gusta. Cambiar ciertas costumbres nos da miedo. ¿Estamos aquí? ¿Y por qué nos da miedo? Porque decimos: si esto tan bueno que yo he encontrado por allá, ¿cómo lo va a sustituir por Dios a través de lo que Él haga? Hermano, no hay placer terrenal que pueda equipararse a la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa? Que tenemos miedo. ¿Y si dejo esto? ¿Y si dejo aquello? Entonces, no nos damos cuenta que esos temores y que mantener esas cosas solo están logrando una cosa en nuestra vida. ¿Sabe qué es? Nos están privando de las verdaderas bendiciones y deleites que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que pasa. Y de repente parece que nada nos sale bien. Parece que todo es un continuo dolor. Y decimos nosotros: ¿por qué será? Porque seguimos dudando, porque seguimos amarrados, porque no nos quisimos soltar de lo que es obvio. ¿Cómo sé que Dios escucha mis oraciones, mi hermano? Es otra pregunta que muchos cristianos se hacen. ¿Cómo puedo estar seguro que Dios escucha mis oraciones? Y la pregunta es: ¿usted es un hombre o una mujer de fe? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿Dios nos oye? Claro que sí. ¿Lo vamos a dudar? No. ¿Por qué no nos responde a veces? Porque no pedimos conforme a su voluntad. Y la última, difícil, y fíjese que me pareció curioso que esta pregunta estuviera entre las 7 preguntas más comunes que los cristianos hacen y que no deberían hacer. Y esta pregunta es: ¿realmente debo perdonar a quien me hizo tanto daño? ¿Y la respuesta cuál es? Sí, ¿verdad? Dice la Biblia: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ok, entonces, ¿qué hemos hablado hoy? Preguntas que no deberíamos hacer. ¿Cuál era el tema? ¿Por qué le preguntas a Dios? ¿Por qué le preguntas a Dios lo que ya sabes? Ahora pasemos más bien de las dudas, de las preguntas, de los temores y de la incredulidad. Pasemos más bien a la acción. Hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Y qué va a resultar? Que la gloria de Dios se manifestará en cada una de nuestras vidas. Y eso es mi deseo, claro, y yo creo que es el deseo que cada uno de nosotros también debería tener. Démosle al Señor un fuerte aplauso.